Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Laura Velasco y bueno, el día de hoy estoy aquí para llevar a cabo la segunda subdivisión del segundo capítulo de nuestra serie titulada ¿Quién es Jesús? Si te viste la subdivisión del capítulo anterior, El camino, la verdad y la vida, hablamos acerca de la identidad, de algunas de las características más importantes de la identidad de Jesús. Y en este capítulo, en esta subdivisión, la he titulado Su vida y legado. ¿Quién es Jesús? Su vida y legado. Y bueno, ya hablaremos principalmente acerca de qué fue lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, si aún no has visto los dos primeros videos de esta serie, que son el primer capítulo y la primera subdivisión de este segundo capítulo titulado Dios no está muerto, Él está vivo, me gustaría invitarte para que vayas a los links que están en la descripción y también accedas a visualizar. De igual manera, me gustaría invitarte a que si eres nuevo o nueva en este canal, te suscribas por acá abajo en el botoncito rojo y a que también actives la campanita de notificaciones, porque si Dios lo permite, en las próximas semanas estaré compartiendo más contenido con todos ustedes de esta serie que realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y también deseo que lo sea para ti. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos con este video. De verdad, a todos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Así que sin más, vamos por ello. Ok, les cuento, como les mencioné en el capítulo anterior, en Dios el principio de todo, / para ti, ¿quién es Jesús? Hablamos un poco acerca de que Jesús inició su ministerio o inició su caminar en las naciones de su entorno a los 30 años aproximadamente. Entonces él inició su camino y él también estaba como reclutando hombres que le siguieran. Él le cambió los nombres a estos hombres porque esos nombres como que cegaban su verdadera identidad, como que la apartaban de la realidad. Entonces resulta que él inició su ministerio a los 30 años y en todo su entorno de la nación de él realizó muchísimos milagros y muchísimas enseñanzas a lo largo de toda su vida. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Resulta que Jesús tenía el poder del Espíritu Santo en sí. Sabemos que, como les dije en la subdivisión anterior de este capítulo, Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él. El gran yo soy es uno solo y Él se encarnó y vino a la tierra, se hizo hombre para darnos salvación. Entonces Jesús todo el tiempo estaba enseñando en las sinagogas, en las iglesias de los pueblos, y siempre podemos ver en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, porque la Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Pacto o Testamento. Y los 4 primeros libros del Nuevo Pacto se titulan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en estos 4 libros, llamados también los Evangelios, podemos ver a 4 hombres que describen de maneras claramente iguales a Jesús. ¿Por qué? Porque también vivieron con Él en ese tiempo. Y en ellos, como les dije, si vivieron con Él en ese tiempo, es porque ellos conocían su vida y porque están relatando quién es Jesús. Entonces, lo primero antes de iniciar, para iniciar, es saber que la única manera en la que podemos realmente conocer a Jesús, además de escuchar su palabra, también es el tener la posibilidad o el leer la Biblia en sí. ¿Y por qué recomiendo estos 4 libros inicialmente? Porque en ellos 4, que son los 4 evangelios o buenas noticias, se habla acerca de la vida de Jesús y qué fue todo lo que hizo. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros 4 libros del Nuevo Pacto en la Biblia. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Ya sabemos que su importancia radica para conocer a Jesús, pero resulta que también en él se encuentran las enseñanzas que él dejó y todos los milagros que él hizo. Entonces, las citas bíblicas recomendadas del día de hoy, en realidad es toda la Biblia. Pero para enfatizar en nuestro tema del día de hoy, son los capítulos de Mateo 5, 6, 7, 8 y 9. Son 5 capítulos, del 5 al 9. Claramente no los podemos leer todos de corrido porque además de que no sería tan comprensible ya que estemos en el 8, siempre es más importante comprender que la cantidad que leamos. Entonces, por ejemplo, en un día tú puedes leer Mateo 5. En esta semana que nos queda hasta la próxima subdivisión que Dios, si Dios lo permite, estaré compartiendo,
podemos ir dividiendo estos 5 capítulos en estos 7 días. Entonces son Mateo 5, 6, 7, 8 y 9. Y bueno, en Mateo, que es el primer libro de los 4 evangelios, realmente les recomiendo todo el libro, pero para enfatizar en el del día de hoy, como les dije, en el tema del día de hoy, les recomiendo estos 5 capítulos. Y realmente todos los versículos que deseo compartir con ustedes en este tiempo están en Mateo. Nosotros ya conocemos en realidad una gran parte de la vida de Jesús, de cuál era su propósito aquí en la tierra. Pero realmente tal vez no conozcamos mucho acerca de sus enseñanzas, o tal vez sí. Entonces, ¿por qué les recomiendo esto? Porque su vida y legado tiene mucho que ver con que sí, él vivió y marcó una gran diferencia en su entorno, pero también nos dejó un legado muy importante que es el del Evangelio, el que yo comparto con ustedes en este tiempo. Y es un legado que, además de ser el Evangelio, también simboliza las enseñanzas que debemos tomar en cuenta para tener una vida conforme a la de Dios. No una vida perfecta, porque no somos perfectos, no una vida libre de pecado, porque no somos libres del pecado, pero sí una vida en la que siempre estemos buscando cómo agradar a Dios. Y resulta que en realidad Jesús siempre había estado en contra de la ley del pueblo en ese tiempo, porque incluso él en Mateo dice que él no vino al mundo a causar unión, lo que en realidad él vino a hacer, lamentablemente por las circunstancias del mundo, fue a causar división, por la mentalidad que incluso nosotros, los hombres, habíamos inculcado en las generaciones descendentes. Entonces eso fue creando leyes que Dios no había planteado, sino que nosotros mismos decidimos plantear de acuerdo a nuestro criterio mundano. Resulta que él todo el tiempo hacía muchas señales de que el Espíritu Santo estaba con él, y a causa de los actos es que las personas de su entorno creían, porque aunque él les decía que era el Hijo del Dios viviente, justamente eso era lo que hacía que las personas no creyeran en él y además buscaban hacerle daño, apedrearle, dañarle. Y Jesús también hablaba mucho con muchas parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son como asimilaciones, son como comparaciones o ejemplos. Cómo vemos nosotros cosas que él pudo utilizar para describir cómo era el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios. Entonces él siempre hablaba con parábolas y nadie le entendía, porque en lugar de decirlo de la manera como lo tenía intencionalmente, él lo decía muy distinto. Y acá tengo un pasaje que se encuentra en Mateo 13, del 10 al 17, en la traducción al lenguaje actual, o TLA por sus siglas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? O bueno, por medio de parábolas. Jesús les dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que aprenda, que escuche, nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Pero a ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido, porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Y tiene mucho que ver, número 1, con la fe, y número 2, con el haber sido escogidos y bendecidos por Dios, y tener la capacidad de tener nuestro corazón, nuestro oído y nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros ojos dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Aquí podemos ver el gran propósito de las parábolas, porque Jesús las usaba para transmitir a sus discípulos y a las personas los secretos del reino, porque son como acertijos que la gente tenía que descifrar, y en muchas ocasiones los explicó,
pero principalmente lo hacía a sus discípulos. Y más adelante, en Mateo 13, de los versículos 34 al 35, en TLA, dice: Jesús les enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos, parábolas y comparaciones, y solamente así enseñaba. De esa manera Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta: hablaré a la gente por medio de ejemplos o parábolas y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Y Dios hablaba así porque aquí mismo vemos cómo la voluntad de Dios influye tanto en cómo Él vivía. De igual manera, Él, cuando a veces iniciaba las parábolas, las finalizaba y generaba confusión entre el pueblo, muchos quedaban con la duda e incluso le preguntaban. Y a partir de allí surgieron tantas cosas tan importantes que Él nos enseñó, por ejemplo, acerca del mandamiento de amor. El mandamiento de amor consiste principalmente en que Él añade un mandamiento a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés muchísimo tiempo atrás. ¿Y por qué se llama mandamiento de amor? Porque consiste en que tú y yo debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué significa amar? Significa respetarle, significa ser pacientes con todas las personas que nos rodean, a pesar de que lo que estén haciendo sea indebido, a pesar de que lo que estén haciendo no esté de acuerdo con nuestra opinión. Porque de eso se trata el amor. Se trata de obedecer a Jesús, porque sabemos que la falta de amor termina siempre en pelea, en discusión, en estragos. Y el arreglar ese tipo de cosas no es tan simple como simplemente tener paciencia y tratar de explicar, porque al final de cuentas siempre vemos que las consecuencias negativas de las malas decisiones de otras personas que nos rodean afectan a ellos y nosotros podemos terminar mucho menos afectados. Y aunque sea así, aunque terminemos igual de afectados que ellos, es lo que Jesús nos invita a hacer, es a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ser pacientes, a ser bondadosos, a ayudar a nuestro prójimo cuando tengamos con qué y no decir que luego lo haremos. ¿Por qué? Porque esto está de acuerdo al corazón de Dios. También vemos otro ejemplo, otra enseñanza de Jesús, que fueron muchas en realidad, pero esta también está relacionada con el amor. Nos dice cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo. 7, 70 veces 7, muchísimas veces, las veces que sean necesarias. Porque así como Dios nos perdonó nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, así como fue capaz de entregar a su Hijo, así como tuvo la fuerza y la decisión de entregar a su Hijo, así mismo nosotros tenemos que tener la posibilidad de perdonar a otros, porque no hay cosa más grave que alguien le haya hecho a otra persona que lo que nosotros le hicimos a Dios. Y Él no es una persona, pero Él también siente. Y Él, aún así, sin importar qué, a pesar de que no merezcamos nada, nos entregó a su privilegio, su bendición más grande, fue a su Hijo. Y si Él fue capaz de entregar eso, siendo el Rey de Reyes, sin necesitar de nadie, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Y es allí donde Jesús se fundamenta. Y por esa razón se alarmaban tanto en ese tiempo, porque decían: este hombre, ¿de dónde adquirió tanta sabiduría? ¿Que acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? Y se preguntaban, como les digo, ¿de dónde adquirió tanta sabiduría ¿Acaso no es el hijo de ese carpintero? Y por esa razón Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar, porque en ese lugar faltaba lo más importante, que era la fe de las personas a las cuales les iba a hacer el milagro de sanarles. Porque donde quiera que él iba, donde quiera que se rumoreaba que él iba a llegar, la gente iba corriendo a llevarle enfermos, a llevarle muchísimas personas que estaban atravesando situaciones muy difíciles, situaciones principalmente eso, de muerte, de que su familia había una enfermedad, de que alguno de sus hijos estaba atravesando un problema, de que tal vez estaban postrados desde hace muchísimos años. Y de hecho Jesús obró, como lo dice la Biblia, muchísimos milagros que incluso no están escritos en el libro, en la Biblia. Y podemos ver que la gente creía principalmente en él a causa de sus actos, a causa de sus milagros, porque por donde él iba y obraba milagros también enseñaba cosas como las que les digo. Y aquí podemos encontrar muchísimas más enseñanzas.
Y esas son solamente algunas de las más importantes, las que les mencioné anteriormente. Pero Jesús limpiaba leprosos a causa de su fe. Jesús sanaba cojos, sanaba mancos, los sordos oían, los ciegos veían. Y Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a su amigo, a uno de los más queridos, a Lázaro. Él resucitó a la hija de Jairo, y mientras estaba yendo a la casa de uno de los mandatarios más importantes de la región en la que él estaba, la hija de Jairo, a sanar, a resucitar a la hija de Jairo, una mujer a causa de su fe, de su gran fe, decidió meterse entre la multitud, sumergirse en ese mar de personas y a tratar de llegar lo más pronto posible a donde estaba Jesús. Y esa mujer tenía un flujo de sangre desde hace muchísimos años, y ella alcanza a tocar el manto de Jesús. Jesús siente que se desprende poder de él, que alguien lo tocó, y que esa mujer fue sana a causa de su fe, porque sabía que si tocaba el borde del manto del Hijo del Rey, del Dios Todopoderoso, el Dios de doctores, el doctor de doctores, ella podría ser sana. Y él le dijo después de que eso pasó: mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ella fue libre en ese momento. Ella empezó a seguir a Jesús también. Y podemos ver cómo, a pesar de que en este momento no podamos verlo, podemos venir delante de Él y podemos pedir a Él con mucha fe, con acción de gracias por su sacrificio, por su sangre, por nuestra salvación, y encomendarle nuestro camino, nuestra vida entera, así sea que tengamos un problema, pero siempre sabiendo que no lo buscamos por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es en realidad. Y necesitamos fe para que Él obre ese milagro que tanto necesitamos en nuestras vidas, sin olvidar también que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, que Él, sin importar que conoce sus tiempos y sabe qué es lo correcto para cada uno de nosotros. Su palabra dice que si a nosotros, sus hijos, y si tú también quieres ser uno de sus hijos, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces podemos ver cómo podemos venir delante de su presencia con total paz, con total respeto, y simplemente hablar con Él acerca de lo que nos pasa, creer con nuestro corazón que Él es capaz de hacer aquello que nosotros necesitamos, por lo que estamos pidiendo tanto, por lo que tanto estamos sufriendo tal vez, porque Él está dispuesto a escucharnos, a entendernos, porque Él también vivió como nosotros, y Él también vivió un no, la respuesta a sus oraciones. Y bueno, ya para casi finalizar esta subdivisión del capítulo, podemos ver también que además de todos los milagros y todas las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de la Biblia, es el gran legado, como les digo, que Él nos dejó de su salvación, y además de nuestra instrucción de cómo podemos vivir realmente agradándole, esforzándonos por hacer su voluntad y no la nuestra, porque es una voluntad del mundo. Porque a pesar de que no merezcamos su salvación, a pesar de que no merecíamos y ni merecemos ni mereceremos su ayuda, Él siempre está dispuesto a dárnosla. Pero podemos también, por ejemplo, encontrar en la Biblia que Dios no es un Dios exclusivo. Dios, el único Dios que existe, no es un Dios que nos vaya a etiquetar, que nos vaya a clasificar como pecadores que no pueden acceder a su gloria. Y es por eso que necesitamos a Jesús, porque sin Jesús no tenemos la conexión que necesitamos con el Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús y podemos venir delante de su presencia, pero tenemos que saber que a pesar de nuestro pasado, que a pesar de nuestro nombre, que a pesar de todo lo que hayamos podido hacer o lo que podamos hacer, Jesús no es un Jesús exclusivo. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados porque Él los ama, y la Biblia dice que nada ni nadie, ninguna cosa creada nos apartará de su amor, y Dios es el creador de todo. Así que ni siquiera nuestro pasado, ni siquiera nuestro nombre mismo, ni siquiera nuestra familia, ni nuestras generaciones ascendentes ni descendentes pueden apartarnos de su amor. Eso significa que Dios no es un Dios que nos excluya porque tenemos esta condición, porque Él simplemente sabe que necesitamos de Jesús y Él no está dispuesto a rechazarnos, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37, donde dice: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme cuando vengan. Yo no los rechazaré. En realidad me llama mucho la atención este pasaje
porque podemos ver que Jesús, cuando nosotros venimos delante de su presencia, cuando buscamos de Él, cuando buscamos de su voluntad, cuando queremos ser sus hijos, cuando queremos aceptar su salvación, Él nunca nos rechazará. Si queremos seguirle, los que el Padre ha elegido para que sean sus seguidores, vamos a ir a buscarle. Cuando nosotros vayamos delante de Él siendo el Dios santo, el Dios puro, el Dios limpio de pecado, no nos rechazará, porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado por nosotros. Y esto es simplemente maravilloso. Y aunque la puerta parezca estrecha, es una puerta por la que todos estamos invitados a pasar. Y sea que no nos puede caber ninguna duda de que Jesús está dispuesto a aceptarnos como somos y a transformarnos, a siempre mejorar, porque Él es nuestro amigo. Él nunca nos juzga, Él nos quiere transformar, Él es nuestro amigo, es nuestro hermano a través de Dios, porque Él es nuestro Padre. Y podemos ver cómo Jesús es tan maravilloso que no nos va a rechazar. Y otro ejemplo grande de esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13 en TLA. Dice: cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esta gente, les preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Le dijo a los fariseos que se creían buenos, aunque ellos también eran pecadores. Y podemos ver que todos nosotros somos gente de mala fama. Todos nosotros somos pecadores. Y a pesar de todo lo que podamos ser, Jesús siempre está dispuesto a aceptarnos tal y como somos, porque Él quiere transformarnos. Él se sentó a la mesa con pecadores porque sabía que no eran los sanos los que necesitaban un médico. Somos nosotros, los enfermos, que lo necesitamos. Y nos podemos preocupar por nuestro pasado, porque también dice la Biblia que a pesar de todo lo que pasó, Dios ya apartó nuestros pecados de nosotros y nosotros nos arrepentimos a través de Cristo Jesús. Y esto es más que suficiente. Entonces podemos ver cómo la fe es tan importante, cómo el creer que Jesús ya nos perdonó y nos acepta tal y como somos es tan importante. Entonces les invito para que por favor estén muy pendientes de la próxima subdivisión de este capítulo, porque de verdad podemos seguir aprendiendo mucho más acerca de quién es Jesús. Recuerda, Jesús no es un Jesús exclusivo. Jesús es un Jesús real que está dispuesto a aceptarnos tal y como somos, porque Él sabe a qué vino. Él vino a sanar a los enfermos, a obrar grandes milagros, a enseñarnos cómo podemos vivir conforme a su voluntad, entre muchísimas otras cosas, porque ese es su legado. Espero que esta subdivisión del capítulo haya sido de bendición para tu vida, y si Dios lo permite nos vemos en la próxima subdivisión de este capítulo. Si Dios no está muerto, Él está vivo. Muchísimas gracias por ver, que Dios te bendiga y nos vemos por aquí en otra oportunidad. ¡Chao!